Saludos amigos, con ustedes una nueva entrega de Consulta Participativa. Este programa que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Y que también llegamos a ustedes a través de carivisión.online. También amigos, como siempre saben ustedes que tenemos nuestros canales de redes sociales, nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, que estamos en Instagram como Ricardo Opelman. También estamos en Gmail con nuestra dirección electrónica consultaparticipativa@gmail.com. En Twitter como @consultapar. Amigos, y nuestro número de contacto, el número a través del cual ustedes pueden hacernos sus sugerencias y solicitarnos contenidos e invitados, el 809-769-4500. Este programa lo iniciamos con una cuestionante, con una pregunta que nos tiene preocupados. ¿Quiénes en el país pueden portar, tener fusiles? ¿Quiénes en el país pueden amenazar a las autoridades y a la población dominicana con esperarlos con fusiles si le invaden territorios o rutas? Esta pregunta nos las hacemos porque creemos, y así lo vamos a externar en nuestro comentario, que las autoridades tienen que tener los oídos puestos en cada rincón del país para proteger a la nación dominicana. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Bien amigos, a propósito de que el señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, inauguró en esta semana que recién finaliza un corredor de autobuses en la avenida Núñez de Cáceres, con la intención de facilitar al pueblo dominicano, a los usuarios del transporte, facilidades, rapidez, comodidad, seguridad, distanciamiento en el transporte. El señor Juan Uvieres, empresario del transporte, declaró, según los medios de prensa y videos que circulan en las redes sociales, que esperarían con fusil en mano si tratan de hacer lo mismo en las rutas que él y su empresa manejan. Esto, como decíamos al inicio de nuestro programa, nos preocupó y nos llamó mucho la atención. Y reiteramos la pregunta: ¿quién puede, a boca llena en este país, amenazar con recibir con fusiles en mano a la autoridad si toma X medida en beneficio del pueblo? ¿Quién puede portar fusiles en este país? ¿Dónde están esos fusiles que dijo el señor Juan Uvieres, con lo que esperarán los choferes en manos si se meten para San Pedro de Macorís? Leemos textualmente las declaraciones. Esto lo dijo él en una rueda de prensa en su casa el jueves de la tarde. Dijo: cada propietario del país va a tener un fusil si se meten para San Juan, si se meten para San Pedro, si se meten para Vallaguana, a ser un carajo dueño de todo. Cada chofer y cada propietario lo va a esperar con un fusil en la mano. Señores autoridades,
Fuerzas Armadas, Policía Nacional. ¿Con qué cuenta el señor Juan Uvieres para aseverar, para amenazar con que cada chofer, cada propietario de vehículo o dueños de las rutas que nosotros pensamos que eran propiedad del Estado, pensábamos, ahora vemos que van a ser defendidas por sus verdaderos dueños, según Juan Uvieres, con fusiles en mano? Se está investigando la existencia de esos fusiles. Se inició una investigación de seguridad. Inició el Ministerio Público con estas declaraciones que están publicadas en todos los medios de comunicación del país. Una investigación. Se interrogó, se detuvo al señor Juan Uvieres por amenazar a la autoridad y al pueblo dominicano. Porque ¿quiénes usan el transporte público? ¿Quiénes usan los autobuses? No sabemos con qué cuenta el señor Uvieres, pero él es un gran empresario, un rico empresario del transporte, y puede hablar de que cada dueño de ruta o vehículo esperará a la autoridad con un fusil en la mano. Pobre pueblo dominicano. Yo, un señor mayor de 70 años de edad, cada día y cada vez que escucho cosas como esta y la autoridad no responde de inmediato, tengo que sentir miedo. Tengo que pensar de manera más seria en recluirme, no por el COVID-19, sino encerrarme en mi casa, porque aquí hay estamentos de poder que pueden amenazar a la autoridad y al pueblo dominicano con fusiles. Señores, amigos, amigas, el Perú volvió al confinamiento. El Perú pues cerró prácticamente, cerrará a partir de mañana lunes 10 localidades, incluyendo a Lima, la capital del país, por el rebrote del coronavirus y las muertes y contagios en esa nación, desde el puerto de Callao hasta Lima. Todo estará confinado. El Parlamento portugués aprobó la limitación de desplazamiento hacia el exterior y hacia el interior en toda la frontera con España por la misma causa. La propagación de la pandemia del COVID-19. Francia, lo mismo. Francia cerró y está cerrando, y al igual que muchas naciones de Europa, cerrando sus fronteras, exigiendo, los Estados Unidos exigiendo pruebas de coronavirus para todo aquel que ingrese o intente ingresar o quiere ingresar a su país. Todas las naciones están tratando de detener el coronavirus, inclusive la República Dominicana. Aquí en la República Dominicana, señores, hasta el viernes pasado, el viernes 29 de enero, teníamos que en ese mes, en esos 29 días, habían 37.555 nuevos contagios y 208 defunciones reportadas hasta el viernes 29, este viernes pasado. 208 defunciones reportadas solo en 29 días. Nos llama la atención el hecho de que por suerte ninguna defunción se produce el día en que el Ministerio de Salud Pública presenta su boletín en relación con los nuevos hallazgos y las nuevas defunciones. Ninguna ocurrieron en las últimas 24 horas. Pero nos preguntamos, las 24 de anteayer, las 23 del otro día anterior, las 18, las 19, las 208 defunciones de los 29 días del mes de enero, ¿cuándo se sucedieron? ¿Cuándo ocurrieron? Cada vez, tenemos entendido que cada vez que
un dominicano o un ser humano fallece en la República Dominicana, la autoridad competente emite el registro civil una acta de defunción que tiene que firmar la autoridad competente del centro de salud donde fallece. Y ese es el control más diáfano y el más fácil de obtener para decirle a este pueblo cuándo ocurrieron las 208 muertes del mes de enero hasta el 29 de enero. Nos topamos con que en Santiago más del 65% de la ocupación de UCI está lleno. Y 43 fallecimientos se han registrado en Santiago en estos 29 días. Apelamos al Señor, apelamos al Altísimo y a la autoridad dominicana que sabemos que está trabajando, porque sabemos que se están haciendo esfuerzos para contener la pandemia. Sabemos que se están tomando medidas, aparte de que se flexibilizaron últimamente el horario de toque de queda a partir del miércoles pasado, se aumentó el horario de libre tránsito. Y entonces, ¿cómo es que vamos a contener de manera eficaz y detener estos 1000 y tantos contagios diarios? ¿Hasta dónde llegaremos? Por favor, infórmenle a este pueblo, infórmennos cuándo realmente ocurrieron las 208 muertes que se han reportado del 1 al 29 de enero en la República Dominicana. Díganos, explíquenos, queremos saber, queremos cooperar, queremos ser una herramienta para ayudar a combatir el coronavirus. Amigos, hasta aquí nuestro comentario. Hoy les invitamos a que nos acompañen en nuestra entrevista central. Tendremos la presencia del doctor Fernando Sánchez Agramonte, neurocirujano, quien durante el almuerzo nos va a acompañar y nos va a informar sobre lo que son esas hernias discales y lo que son los accidentes cerebrovasculares. Venimos en breve con nuestro invitado. Bien, amigos, como les decía, nos acompaña hoy en consulta participativa el doctor Fernando Sánchez Agramonte, neurocirujano, un científico de vasta experiencia en el tratamiento de hernias discales, accidentes cerebrovasculares, en fin, un currículum que no se puede realmente enunciar todo. Doctor, bienvenido a Consulta Participativa. Muchísimas gracias, señor Hoberman, por esta condescendencia que ha tenido con nosotros, esta deferencia que ha tenido al invitarnos a este programa de tan vasta audición como lo es el participativo. Bien, doctor, nosotros tenemos una batería de preguntas de amigos televidentes que acostumbran a tratar con nosotros y a preguntar en consulta participativa. Queremos comenzar, doctor, con el tema de las hernias discales. Pero antes de eso, doctor, ciertamente hay avance o ha habido avances significativos en cuanto a cirugía cerebral y de columna. Sí, definitivamente. La tecnología no solamente se ha limitado al aspecto industrial, ¿no? La medicina hoy día no es la medicina de hace 10 años, ni siquiera de hace 5 años. Cada día hay nuevos procedimientos, nuevas tecnologías, nuevos equipos
que facilitan los diagnósticos y el tratamiento de los procedimientos quirúrgicos. Definitivamente que sí. Bien, entonces esto podría estar indicando, doctor, que las malformaciones y problemas de cerebro y columna pueden ser curadas con estos avances tecnológicos de hoy día. No necesariamente ser curada, pero definitivamente ha permitido el abordaje de una manera mucho más fiable, más confiable, más segura, más precisa. Nosotros tenemos, por ejemplo, hoy día el neuronavegador. Con el neuronavegador nosotros podemos hacer fuera del quirófano la cirugía que le vamos a hacer al paciente. Tenemos la cirugía robótica. O sea que definitivamente la tecnología ha implicado unos cambios que son impactantes en la medicina de hoy. O sea que podemos decir que estamos en manos de científicos hoy con recursos modernos, herramientas modernas en la mano para beneficio de la salud. Por ejemplo, nosotros en Secanó, que dirige el doctor Cuello, nuestro afectísimo y queridísimo colega, existe toda la tecnología innovadora que existe a nivel mundial para abordar la patología neuroquirúrgica, ya sea del cerebro o de la columna. O sea, Secanó es una institución que está equipada con los avances Sí, sí, más. ciertamente Dime, es una institución que hay que respetar porque es una institución definitivamente. que se ha ganado no solo la confianza, sino el reconocimiento internacional en función de los procedimientos y de la profesionalidad con que es manejado este centro. Ciertamente que sí. Es Doctor, correcto. pero vamos a entrar en materia. Dígame qué es una hernia de disco. Bueno, mira, primero hay que hablar de lo que es el lumbago. Bien. El lumbago es lo que la gente comúnmente llama el dolor de espalda o el de derriengue. Y esta es una patología que es muy común porque es una patología que abarca a todo el mundo. De manera que en algún momento de la vida de cada quien, cada quien ha sufrido un episodio de dolor lumbar. Y está la repercusión a nivel de la economía, que según datos del National Safety Council, afecta el 80% de la población adulta. Y los registros es que hay 2.5 de millones en los Estados Unidos. Y es la causa de que una de cada 25 personas cambie de profesión en el Reino Unido. De los pensionados es el responsable del 66% de ellos. Y ocasiona la incapacidad de 1.2 millones de personas adultas en un solo día. Eso implica que hay 1.7 millones de días de trabajo por cada año en los Estados Unidos que se pierden, lo que implica unos 3 billones de dólares en lo que se refiere a tiempo perdido y gastos médicos. O sea, esto es el ¿Cuál es la causa de ese lumbago? Bueno, podemos el sobrepeso, las posturas inadecuadas, el levantamiento de cargas incorrectas, el tabaquismo, la vida sedentaria, los accidentes, pero la causa principal, y ahora es que vamos a entrar en esto, la causa principal de ese lumbago, en el 60% de los casos, es la hernia discal. ¿Sí? Sí. Doctor, entonces, ¿cuándo podemos decir o acudir al médico y ser cuando somos diagnosticados con una hernia de disco? Lo principal es la sintomatología. La hernia discal debuta como un dolor en la espalda baja que la gente atribuye a los riñones y se examina por los riñones.
y los exámenes, como es natural, son negativos para una patología renal. Es un dolor que se irradia a la pierna y que se asocia a calambres, adormecimiento, pesadez de la pierna, claudicación en la marcha, y eso tiende a ser recurrente. Generalmente, el tratamiento inicial que se hace en estos casos es un tratamiento conservador, porque la hernia discal no es más que el deslizamiento del disco más allá de su continente local, de su continente habitual, que es el ánulo fibroso, que es una envoltura que rodea el disco. Es como si habláramos de un cojín. Un cojín que tiene un componente externo, que sería la tela o el vinil del cojín, y un componente en su interior, que sería la corte espuma del cojín. Cuando el paciente hace algún esfuerzo o alguna actividad inadecuada, debido a la presión que normalmente existe desde arriba hacia abajo, la misma gravedad y cualquier esfuerzo que uno haga, al ser comprimido el disco, si ese componente externo no tiene la resistencia suficiente para aguantar esa presión interna, ese vector de fuerza interno que empuja hacia afuera, entonces el componente externo cede y lo que está dentro entonces se desliza mucho más allá de su continente habitual. Y cuando eso sucede, lo que encuentra entonces atrás, con lo que entra en contacto ese deslizamiento discal, es con la raíz nerviosa. Y la raíz nerviosa es como un alambre que transmite una corriente. Por eso es que el dolor irradia en la columna, pero llega hasta la punta del dedo del pie, porque así es el nervio, ese es el trayecto del nervio. Y el nervio entonces transmite esa información o esa molestia a todo lo largo de su trayecto. Doctor, el neurocirujano, en este caso usted, sabemos que hay varios procedimientos para tratar el lumbago y para tratar ya la hernia discal. Por favor, porque tenemos muchas preguntas. Háblanos de esos procedimientos desde el menos peligroso e invasivo, con menos posibles efectos duraderos, hasta el más riesgoso. Mira, actualmente precisamente debido a la tecnología, a la invasión del campo tecnológico en la medicina, hay cerca de 20 procedimientos quirúrgicos diferentes para abordar la hernia discal. Porque la hernia discal se puede hacer, como siempre se ha hecho, como se hizo desde los inicios de la neurocirugía, que era una laminectomía simple. Ahora no, ahora se puede hacer el procedimiento utilizando la tomografía, utilizando la resonancia, utilizando todos esos mecanismos modernos que hay para poder abordar el disco. De todos los procedimientos, el más inocuo, y no porque sea el más inocuo, no deja de ser el más efectivo, es el tratamiento con láser. Tratamiento con láser. Con láser. Es un procedimiento ambulatorio, bajo anestesia local, en una sola sesión, que termina cuando el paciente dice, ya yo no tengo molestia. El paciente es quien dice, mire, ya yo no tengo molestia, ya yo no tengo problema, ya todo lo que tenía se me fue. O sea, el tratamiento con láser, porque me está entrando una pregunta, doctor, que dice, Ajá. Entonces el tratamiento con láser erradica la hernia. Hablamos del disco, ¿no? Hablamos del disco como si fuera un cojín, con un componente en su exterior, que sería la tela, como dijimos, y un componente en su interior. Bueno, ese componente interno del disco, en un 88% lo que contiene es agua,
Agua. Agua es el mayor componente del disco. Agua. Entonces, el láser, la palabra láser, como la palabra watt o la palabra INAPA, es un acrónimo. En el caso del láser sería Light Amplification Stimulated Emission of Radiation. O sea, también, perdón, doctor, también ese nombre moderno implica el gamma knife. No. Gamma knife, eso no es un acrónimo, gamma knife. Láser sí es un acrónimo, porque es la primera letra de 5 palabras diferentes. La L de luz en inglés, la A de amplification y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? Que la luz, como toda luz, da calor. Todas las luces dan calor, unas más, otras menos, comenzando por el sol. De hecho, a los bebés prematuros, lo que se le pone en la clínica o en el hospital, lo que se le pone es una lamparita, pero no para que le dé luz, sino para que le dé calor. Y cuando estamos en la nieve o en el bosque y tenemos frío, lo que hacemos es una fogata. Y si queremos quitar un bombillo que está prendido, nos va a quemar la mano, ya que todas las luces dan calor. Entonces, aquí se utiliza una fibra láser que va a desplegar una luz con una intensidad muy concreta y muy delimitada. De manera que cuando la fibra láser se introduce dentro del disco, al prender la fibra láser, al prender el rayo láser, la luz desprendida por la fibra láser va a consumir el agua y va a desnaturalizar y a pulverizar el contenido que está dentro del disco. Como el disco es una estructura hidráulica herméticamente cerrada, se sabe por física que una mínima caída de volumen se traduce por una caída grandiosa de presión. Entonces, al producirse esa caída de volumen y por consiguiente de presión, cesa la presión sobre el nervio y eso lo sabe el paciente de una vez. Porque el paciente es que dice, ya yo no tengo dolor, ya yo no tengo calambre, ya yo no tengo adormecimiento, ya yo puedo movilizar mi pierna amplia y libremente sin ningún problema. Doctor. Entonces, todo esto se realiza en una sola sesión, con anestesia local y sin complicación alguna, porque es una aguja lo que uno va a meter, nada más. Bien, doctor, ¿cuándo es inminente la cirugía y o la sustitución de el disco? Esto, después de la pausa, doctor. Bien, doctor, antes de irnos a la pausa, dejábamos en el aire la pregunta de ¿cuándo es inminente la cirugía y la extracción o sustitución del disco? Explíquenme. Mire, todo paciente que me llega a la consulta con un diagnóstico de hernia discal, lo que yo le digo al paciente es que mientras más lejos de nosotros, los neurocirujanos, mejor. Que mientras más lejos de nosotros, los neurocirujanos, mejor. Mejor. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Porque le vamos a echar mano. Entonces, si el paciente aguanta sus molestias, si el paciente tolera su dolor con medicamentos, con su pastilla, con su inyección, con su terapia, que se aleje de nosotros. Ahora, si el paciente no tolera tus molestias, y de ello hay muchísimas razones, doctor, me están dando licencia del trabajo cada mes, yo no puedo estar en eso, me van a sacar del trabajo.
doctor, si yo no salgo a la calle, no gano, no produzco, y yo estoy de licencia a la semana, 3 días, 4 días. O sea, que hay razones ya que no son necesariamente de naturaleza médica, que el paciente solicita al médico la resolución de su problema de una manera rápida. Ahora, cuando yo como neurocirujano prácticamente impongo al paciente la obligación de tratar su problema definitivamente, cuando hay compromiso esfinteriano, es decir, que el paciente no tolera la micción, la orina, no tolera la defecación, es decir, no hay control tanto en la micción para hacer orina como para hacer pupú, sino que se les sale, o hay compromiso importante de la potencia sexual, o hay parálisis o atrofia de la musculatura, entonces ya eso traduce que hay un compromiso, un daño importante del nervio que hay que detener y evitar que siga progresando, y para eso entonces la cirugía. O sea que la extracción del disco, doctor, o sustitución, no sé cómo se hace, si hay prótesis o no, es el último recurso. En nuestro caso sí. No puedo saber de los demás, pero en nuestro caso sí. Bien, contestada la inquietud del amigo televidente que está, porque él dice que está sintiendo los problemas, los dolores, está sintiendo calambre a nivel de las 2 piernas y que le han dicho que habría que hacer cirugía en el disco, no sé, extracción, no explico bien. Podría ser. Teóricamente, como lo expone, él puede ser un candidato, pero recuerde que las patologías, las enfermedades pueden evolucionar para bien hacia una resolución, pueden seguir igual o pueden empeorar. Y eso solamente lo dice el tiempo. Entonces, el paciente es quien valora sus molestias y decide si aguanta o no aguanta. Bien, entonces, esa es una, doctor, usted está haciendo una exposición que es muy poco común escucharla en un neurocirujano. Usted le ha contestado y le ha dicho al paciente claramente, si usted tiene su hernia y aguanta su dolor, puede soportar y seguir su vida más o menos normal, con esto no se acerque, porque la cirugía, doctor, la extracción finalmente, para que entremos a nuestro otro tema, la cirugía, ¿cuáles pudieran ser los efectos a largo plazo o de por vida de la extracción del disco o la cirugía? Bueno, mira, son los riesgos inherentes a toda cirugía, desde la infección hasta la muerte. O sea, la muerte es rara, no es frecuente por una hernia discal. Es muy, muy infrecuente, pero ha ocurrido y puede ocurrir. Está el daño al nervio. Está el daño al nervio que puede, a la corta y a la larga, arrojar una parálisis del nervio o una impotencia sexual o incompetencia de los esfínteres anal y vesical, la infección, la recurrencia de la hernia discal. De hecho, hay un estudio multicéntrico. Cuando hablamos de estudio multicéntrico, estamos hablando de trabajos hechos en diferentes hospitales. Estamos hablando de hospitales A1 a nivel mundial, que remiten los resultados de sus cirugías de hernia discal a un centro dado de cómputo que va a analizar toda esa información que viene de diferentes sitios. Y los resultados son referentes a la cirugía de hernia discal. Ellos han acuñado el término de el síndrome de la cirugía fallida. ¿Qué quiere decir eso? Que entre el 5 y el 40% de los pacientes que son sometidos a una cirugía de disco no mejoran. Sí.
Bueno, contestada la inquietud del amigo televidente, realmente, doctor, eh, usted ha sido bastante claro y explícito y eso es lo que buscan nuestros televidentes con científicos como usted. Doctor, vamos a hablar de accidentes cerebrovasculares. Dígame. El accidente cerebrovascular, doctor, dice la gente, le dio un yello, le dio un derrame cerebral. ¿Qué es realmente el accidente cerebrovascular? ¿Cuántos tipos de accidentes cerebrovascular hay? O sea, háblanos del accidente en extenso. Ok, cuando se habla de accidente es porque la ocurrencia es repentina. O sea, no hay ningún tipo de accidente que sea paulatino. Cuando ocurre un accidente es un suceso brusco. Entonces, el cerebro, como cualquier otra estructura de nuestro cuerpo, necesita de irrigación. La sangre que le llega al cerebro es quien nutre al cerebro, es la energía que va a suplir todas las computadoras que están en el cerebro. Entonces puede haber dos tipos de ocurrencia. La sangre discurre a través de unos tubos, que son los vasos sanguíneos. Si ese tubo se tapona por cualquier razón, un paciente diabético, un paciente obeso, un paciente hipertenso, un paciente con el colesterol elevado, si ese tubo se tapona, entonces la sangre no fluye, no llega a su destino. Entonces las computadoras que van a ser alimentadas por esa corriente colapsan y entonces viene la pérdida de la función total o parcial del cerebro. Entonces el paciente o se torna inconsciente, o pierde el habla, o pierde la movilidad del brazo, de la pierna, o se le tuerce la boca, lo que fuere. Depende de la zona que es deprivada de circulación. En el cerebro nosotros tenemos computadoras para toda nuestra actividad. Tenemos una computadora para la vista, una computadora para oír, una computadora para mover la lengua, una computadora para mover el brazo. Entonces, depende de la zona donde falle ese suplemento de sangre, de energía, de corriente, para que entonces se produzcan las manifestaciones. Otro tipo de accidente, que es lo que la gente llama el derrame, resulta ser que en ocasiones esa tubería tiene un punto, un segmento débil en la pared. Y al estar débil en la pared, la sangre que fluye por ahí, que lleva una presión determinada, al encontrar ese punto débil, irrumpe en ese pedacito y forma entonces una vejiga. Forma una vejiguita. Entonces, esa vejiguita que se está llenando de sangre con una presión determinada que puede aumentar o disminuir, si la presión aumenta por alguna razón y esa pared sigue débil, se rompe y entonces hay un escape de sangre hacia el cerebro. Y el cerebro es muy ñoño. El cerebro no tolera nada extraño ahí. Y entonces esa sangre extravasada que está donde no debe estar es un insulto al cerebro que el cerebro no tolera. Y entonces ahí viene o la muerte o los déficits neurológicos del paciente. Esos son los casos de los aneurismas. Este es el accidente hemorrágico. Hemorrágico, que es debido en la mayoría de los casos al aneurisma en los pacientes adultos o a la malformación arteriovenosa que es con los niños o en los jovencitos. Doctor, ¿es este entonces el accidente cerebrovascular responsable de lesiones permanentes? Tenemos el caso de una joven de 24 años de edad que sufrió un accidente cerebrovascular, falleció lamentablemente finalmente porque no hubo regreso ni movimientos, según los familiares,
de recuperación. ¿Es este el accidente hemorrágico que ocasiona este tipo de lesiones permanentes y o la muerte? La manifestación clásica del evento hemorrágico es una persona, por lo demás, en muy buen estado de salud, que desarrolla una cefalea brusca, severa, con participación del cuello y que pierde el conocimiento y cae. Esa es la manifestación típica del evento hemorrágico por un aneurisma cerebral. Doctor, no podemos terminar sin hablar de accidentes cerebrovasculares y coronavirus, porque hay algunos estudios que indican que hay ya cifras de pacientes tratados y llegado a emergencia con síntomas de accidentes cerebrovasculares y al hacer la prueba tienen el COVID. El coronavirus es un virus. El coronavirus es un virus. Es un virus. Y no es el único virus que en algún momento ha llegado a insultar al cerebro. O sea, el cerebro es susceptible de ser invadido por todos los virus existentes y por todas las bacterias que hay. O sea, el cerebro no tiene una barrera, no tiene una protección contra virus. Cualquier virus le puede insultar y le puede llegar, y dependiendo de la zona que afecte se va a traducir, porque al cerebro no le importa si lo que le está atacando es un virus, una bacteria, una sangre, un balazo, un palo, un dedo, va a responder igual. El cerebro lo que no quiere es que lo embromen. O sea, estamos hablando de que sí, ciertamente el COVID-19, el coronavirus, puede ocasionar accidentes cerebrovasculares. Pues, ¿por qué no? El cerebro no está inmune. Y cualquier otro virus que aparezca también. Y cualquier otro virus que aparezca. Si llega y lo inunda, lo va a afectar. Hemos dicho que el cerebro es muy ñoño contra los extraños. No tolera invasores. No admite visitantes. No admite ilegales. No admite ilegales. Doctor, pregunta final, porque el tiempo es traicionero y se nos ha ido media hora. ¿Cómo podemos cuidar ambos casos? ¿Cómo podemos cuidar nuestro cerebro y cómo podemos cuidar mejor nuestra columna vertebral? Rápidamente. Bueno, una vida ordenada. Una vida ordenada. Hacer las cosas como deben ser. Evitar lo que significa atención. Darle a cada día lo que le toca de dolor, de sufrimiento, de limitación. No tratar de adicionar estrés a aquel al que ordinariamente la vida tiene. Y lo mejor para eso es vivir en la paz del Señor. Viva tranquilo su día, que el Señor provee. No trate de buscar lo que usted no tiene. Y con la columna, evitar la vida sedentaria, hacer sus ejercicios, reducir de peso. La natación le viene muy bien. Posturas inadecuadas, evitarlas. Igual que evitar el tratar de levantar pesos que uno no podría soportar de una manera adecuada. Bien, doctor, se nos fue el tiempo. Gracias del alma por sacar este momento de su apretada agenda con sus pacientes y sus obligaciones para estar con nosotros y llevarle estos mensajes y esas explicaciones a los oyentes y televidentes de Consulta Participativa. Gracias del alma, doctor. Las puertas de Consulta Participativa están y estarán abiertas y se nos quedan tantas preguntas que vamos
a enviársela, doctor, por WhatsApp, a ver si usted puede contestar alguna para en otro momento que le llevemos otro mensaje a nuestros amigos televidentes. Gracias a ustedes por la deferencia de la invitación que nos hicieron. Buen día. Bien, a ustedes amigos televidentes, pues nuestra exhortación en tiempo de coronavirus, por favor, hazlo por ti, por tu pareja, por tu familia, por tus hijos, por tus allegados, tus amigos, tus colaboradores, compañeros de trabajo. Hazlo por los envejecientes, por los niños. Quédate en casa. Por favor, quedémonos en casa. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.